programa para los seguidores, los internautas de Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos, bajo la dirección del señor alcalde Carlos David Zárate Báez, la subdirección de la autora Diana Camacho, secretaria de Gobierno, la dirección de cámaras, producción y edición de Juvenal Torres Rincón. Este amigo de ustedes, Carlos Alberto Correo Robles, les dice: bienvenidos a Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Hoy vamos a hablar de lo que fue, lo que representó la colonia escolar José Joaquín Castro Martínez cuando se tuvo el internado bajo la dirección de las hermanas terciarias capuchinas, con dos señoras que nos van a recordar, nos van a traer esa historia. Son ellas la señora Carmencita Castellanos y la señora Marujita Poveda. Señora Carmencita, bienvenida, buenas tardes, bienvenida a Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Su merced nos autoriza, por favor, esta entrevista que va para las redes sociales de la Alcaldía de Arcabuco con el fin de tener historia y recordar todo lo de la colonia. ¿Nos lo autoriza, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Señora Marujita, buenas tardes. Y su merced nos autoriza también la entrevista, por favor, que va para las redes sociales para ilustrarnos a los arcabuqueños de lo que fue la colonia. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, muy amable, señora Marujita. Bueno, entonces, ya ellas nos han autorizado y vamos a entrar en materia. Señora Carmencita, ¿en qué año llegó su merced a trabajar a la colonia escolar? El 1 de febrero de 1977. 1 de febrero de 1977. ¿En reemplazo de quién? De una muchacha que se llamaba Inés Castellanos. Inés Castellanos. ¿Familiar también de su merced? No, de otros castellanos. De otros castellanos. Señora Marujita, su merced, ¿en qué año llega a trabajar aquí en la colonia escolar? Yo llegué el 7 de noviembre de 1985 en reemplazo de mi prima Alejandrina Guzmán, que ella salió pensionada. Entonces ella me dijo que enviara una hoja al Ministerio de Educación Nacional, lo envié y me dieron el nombramiento. De Alejita, muy conocida, sí, Alejita aquí también, sí. En reemplazo de Alejita. Carmencita, en 1977, cuando su merced llega a esta institución, ¿qué directora estaba de las hermanas terciarias capuchinas y qué religiosas la acompañaban a ella? Era la hermana Adelita Cardaví y la hermana Yolanda Escobar. Ella era la directora, la hermana Adelita, y la pagadora era la hermana Yolanda Escobar. Ella fue la que me recibieron a mí a trabajar, y ella era la comunidad terciarias capuchinas del Padre San Francisco de Asís, comunidad del Padre San Francisco de Asís. Y la hermana Adela después volvió, se fue y después regresó. Después volvió, sí. ¿También volvió como directora después? No, ella fue así como hacer un retiro así de catequesis, pero ella no era directora, ella duró sus añitos aquí, como unos 5 años, de rectora. ¿Y con la hermana Yolanda? Con la hermana Yolanda. ¿Y qué otras religiosas se acuerdan que estaban para ese entonces con ella, en 1977? La hermana Salomita, que era la ecónoma, la hermana Amelia, que era costurera, la hermana Claudia, que era enfermera, y la hermana, sí, habían hartas hermanas, pero ellas que ocupaban ese cargo. ¿Y de profesoras, qué profesoras estaban en 1977? Pues venían niñas de Bucaramanga, y era la profesora Cecilia Corso. La profesora del Llano, venían niñas de pobres, de recursos. De escasos recursos, sí. De Casanare. Para ese entonces, año 1977, el internado era únicamente con las niñas de Casanare y niñas de Bucaramanga. Únicamente. Únicamente, era internado. Solamente para ellas. Señora Marujita, por favor. 1985, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué religiosas estaban y qué profesoras se acuerda su merced? Cuando yo llegué, estaba la hermana Rosamelia Molina y la hermana Esther Jaramillo, que era la pagadora, la hermana Trinidad Orozco, que era la enfermera, y la hermana Salomita, la ecónoma, y la hermana Amelia, que era la costurera. Y de profesora recuerdo a la hermana a la profesora Graciela, a la profesora Josefina, a la profesora Gladys Barreto y a la profesora Gloria Arévalo, y no recuerdo más. Después vino la profesora Clarita de Monterrey. Ella vino después. Sí, la profe Clarita sí después.
Y vino también sí, Clara Romero, Clara Romero, sí, la vino de Monterrey. profe Clarita Romero. Sí. Señora Carmencita, su merced en el año 77, cuando llega, 5 años atrás, fue el desbordamiento de la laguna de la Laguna Negra, aquí en Arcabuco, 5 años atrás, que fue el 22 de abril de 1972. Su merced llega en 1977, 5 años después. ¿Qué le comentaron en esa época? Porque aquí donde estamos, se anegó, se inundó completamente. Aquí prácticamente fue una de las partes donde se represó más después de la avalancha. Aquí fue donde más se represó. ¿Qué le comentaron en esa época? Es que en ese tiempo trabajaba unas primas mías acá, entonces le dio miedo que hacen la prima Florecita, Dorisana y mi prima Paro. Entonces ellas se fueron y le dieron el puesto a mi hermana Olguita. Olguita, que en paz descanse. En paz descanse. Ella le dieron, digo, vaya primita, trabaje porque a mí me da miedo ya volver allá. Entonces ella vino a trabajar en el 72. Olguita, en paz descanse, llegó en el 72. En junio del 72. Cuando pasó como a los 2 meses, fue poquito que había pasado la avalancha. La avalancha ese. Y después ella me trajo a mí, como a él domingo, le dijo a la hermana que me ayudara, no dicho, ella me consiguió el puesto acá a mí en el 77. Y hablaban, recordaban en esa época de cómo fue que entró esa avalancha a las 7 de la mañana en un solazo, eso que era piedras, agua sucia, hizo el dormitorio, todo eso quedó tapado las camas. Había una hermana que se llamaba, bueno, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, no me acuerdo bien cómo decían. Y les tocó llevar a las niñas al teatro y encaramarlas por allá en la tarima para poderlas sacar por una ventana para mandarlas, porque no, todo era inundado. Todo inundado. Y la estufa de leña era alta, siempre alta, y todo se tapó de piedras, de barro y todo. Afortunadamente no hubo ninguna tragedia, no hubo una tragedia grave. Muy miedoso, muy triste, muy miedoso también. A propósito, la señora Carmencita nos habla de la señora Olguita Castellanos, que paz descanse. También le invitamos a la señora Susanita Alfonso, que hizo parte, pero pues ella no nos pudo acompañar por sus temas personales. También invitamos a Elinita Forero, que hizo parte, un saludo para ellos, no nos pudo acompañar también por sus gestiones familiares. Y también invitamos a la señora Elvita Pinilla, pero desafortunadamente tampoco nos pudo acompañar por situaciones personales. Entonces, pues para recordarlas a ellas. Recordamos también a otros compañeros, a don Bernardo, en paz descanse, a don Josué Pinzón, que era el celador, en paz descanse, don Efraín Fajardo, en paz descanse. El Efraín Rafael Forero, de un turista tiene el chofer de las monjitas. El conductor de las monjitas, de la camioneta. ¿Qué otros, señora Marujita, qué otros compañeros recuerda su merced de los que ya hemos hablado? Recuerdo a Raúl Serna, que él se fue, y recuerdo a Jaime López, que él estuvo acá también como celador. Y el difunto Raúl Malagón también. Ah, el difunto Raúlito Malagón también, sí. Sí, a él también lo recuerdo. No me acuerdo de nadie más que hubiera estado. Y cuando su merced llega, bueno, cuando Carmencita llega, era solo internado de las niñas de Casanare y de las niñas de Bucaramanga, como ya nos dijo Carmencita. Sí. Cuando su merced llega, ¿el internado se mantenía lo mismo o ya sea, porque hubo una época que se abrió para niños de Arcabuco? Ya se había abierto para niños de Arcabuco, pero eran poquitos. Los que venían eran niños muy poquitos, por ahí unos 20 nomás de acá del pueblo, que recibían entre niños y niñas. Pero las internas se seguían manteniendo. Las internas se seguían manteniendo, sí, señor. Señora Carmencita, cuéntenos, por favor, ¿cómo era en esa época, cómo era la llegada de las niñas? Eso era todo un ambiente, como una fiesta, de llegar las niñas. Una felicidad, uno a recibirlas, que llegaban los buses con las niñas, y uno, qué alegría ir a encontrarlas y a bajarlas del bus, y estar pendiente de ellas, porque ellas se iban, niñas muy pequeñitas. ¿Cuántas niñas llegaban en esa época, en el año 1977? ¿Cuántas niñas se albergaban acá? ¿Cuántas niñas aproximadamente, que se acuerden? Habían 90, me acuerdo que habían 90 internas, tanto de Bucaramanga como de Casanare.
90 niñas internas aquí Sí, en la colonia, sí, 90 niñas internas 90. de Casanare y de De Bucaramanga. Bucaramanga. Pues quitaron la legación de Bucaramanga y quedó solamente Casanare. Y las Como a niñas, los pocos años. las niñas internas, ¿en qué edades venía? ¿De qué edades? De 6 añitos eran pequeñitas, unas niñas muy pequeñitas hasta los 12 añitos. Y su merced, ¿qué tenía que hacerles a las niñas y a las... ¿Cuál era el trabajo de su merced aquí Pues ver dentro de la como colonia? ellas, la ropa, la alimentación, pues tocaba cocinar con leña. Ese tiempo nos tocaba levantarnos a las 3 de la mañana a sacar, a hacer desayunos, porque era con estufa de leña y carbón. Y a las 7 tocaba a las niñas entrar a desayunar. Los obreros también, lo dicho, los hortelanos que trabajaban dentro de Rafael, dentro de Bernardo, dentro de Efraín, y el de junto Luis Cetina, ellos desayunaban acá también a las 7 de la mañana. Nos tocaba tener desayunos a esa hora y las hermanas, O sea que era profesoras, todo era interno. O sea que era desayunos para más de 100 personas. Sí, a 100 y pico, me tocaba hacer desayuno. Y su merced pernoctaba aquí, dormía aquí Dormía dentro de la aquí colonia. cuando nos tocaban por turnos, por meses, rotar. Pues, la parrilla, el comedor, la cocina, el platero y el aseo, la lavada de ropa, nos turnaban por meses. Cada mes nos cambiaban de oficio. Ahora, señora Marujita, ahora cuando su merced ya llega en el año 85, ¿qué cambió de lo que nos dice la señora Carmencita? ¿Qué cambió? Pues cuando en ese año ya no llegaba sino la niña de Casanare y el resto ya venían del resto del país, ya venían de La Gabarra, venían de Villavicencio, de Bogotá, de Tunja, hacia los alrededores. Ya no venían de Bucaramanga la delegación, pero sin embargo venían niñas del Socorro, de Barbosa, de San Gil, de por allá, esos municipios. Y las niñas entonces llegaban, el bus llegaba en febrero Sí. con las niñas. Para Semana Santa se iban a vacaciones. ¿Venía el bus y las llevaba o se quedaban acá? Venían los padres de familia allá y las que no lo llevaban se quedaban acá. Por eso nosotros nos tocaba estar acá la Semana Santa trabajando por las niñas que se quedaban, que eran las que utilizaba la hermana del coro para la celebración de la Semana Santa. Y las niñas ya entonces venía el bus y las recogía para llevarlas a vacaciones de junio. De junio, sí, nos tocaba echarles el comiso para que ellas almorzaran por el camino, porque como el viaje era largo, entonces nosotros le dejábamos el comiso el día anterior preparado y al otro día a las 5 o 4 y media de la mañana llegábamos a empacarlo para darle a las niñas cada una su bolsita para que la llevara. Y luego regresaban en julio y en diciembre, cuando se iban a vacaciones de fin de año, el mismo ejercicio, prepararles para el viaje. Sí, igual el ejercicio, sí señor. Y ellas traían, cuando llegaban, traían su comiso y entonces a mí me tocaba atender la caseta y entonces yo les guardaba el comiso y a la hora del descanso se les repartía. Y la plata que ellas traían, la hermana pagadora, se la guardaba igual. Cuando era el descanso, ella les daba la plata para que ellas fueran comprando. O sea, los padres de familia le dejaban guardar el dinero de las 11, llamémoslo así, a las niñas, se lo dejaban a la hermana pagadora y ella era la que les daba a las niñas. Se les suministraba a las niñas. Para sus oncecitas y sus gastos personales. Y así ellas traían comiso, como decir, frutas o pan, cualquier cosa, galletas, golosinas, mejor dicho. Entonces uno marcaba el comiso de cada niña y a la hora de descanso se lo repartía, pero cada día se les daba un poquito. Señora Carmencita, ya hablamos de lo de las niñas, más de 100 desayunos debían preparar acá por el número de niñas, las religiosas, las profesoras, el personal, en fin, más de 100 personas aquí que pernoctaban, que vivían, porque era el hábitat de ellos, la colonia escolar José Joaquín Castro Martínez. Toda actividad que uno organizaba de puertas para afuera y uno decía, la vamos a hacer en la colonia, era exitoso, por lo que representó la colonia con las religiosas, era exitoso. Sí, muy bonito. ¿Qué actividades se acuerda que se hicieron aquí dentro de la colonia? Bingos, todos más hacían bingos y venían los padres de familia a colaborar en las actividades. Tengo una anécdota que se vivió en ese entonces y por supuesto que para su merced y para
para su merced, señora Carmencita, y su merced, señora Margarita, pues, y supongo que también para la religiosa, cuando se escapaban las niñas, porque las niñas se escapaban, un internado se Sí, escapaban. ¿Cómo era tocaba con el esas portón aventuras? allí en el lavadero bien asegurado, porque una vez se volaron y nos encontramos pues, en el matadero para ir a buscarlas corriendo, porque se perdían. Niñas pequeñas, Niñas sí, una vez pequeñas. se volaron así. Se salían en la noche. Se salían o cualquier ratico la puerta abierta, así que llegaban, se aburrían y que se iban y se escapaban. Tocaba pilas con los portones todos cerrados. Claro, porque estar Es una al responsabilidad. frente, la responsabilidad, lo que se responsabilidad. estar al frente de, si uno debe tener responsabilidad con los hijos propios, imagínense ellas Niños con niños ajenos, con niños ajenos. En la época de su merced, señora Marujita, ¿también pasó eso? ¿Se vio eso de que se escaparan algunas niñas? Pues cuando yo llegué, hacía poquito se habían escapado unas niñas y se llevaron el perro que había acá y las encontraron llegando por allá a la cumbre. Iban con el perro. Se fueron a pie. Se fueron a pie. Las historias que nos cuentan ellos. Sí. ¿Y cómo hicieron? ¿Quién las encontró? ¿Cómo pasó eso? Pues eso fueron en la camioneta. En ese tiempo el conductor era Jaime López. Don Jaime López, ¿sí? Sí. Jaime López Pinilla. Sí, se fueron por allá, las encontraron y eso. Hubo colaboración porque las hermanas, pues de todas maneras, ellas informaron a la policía. Señora Carmencita, y cuando pasaba eso, venían los papás, porque pues en esa época no había celulares, no había de telefonía, venían los papás o se enteraban ellos, ¿qué pasaba? Las monjitas les informaban. Les informaban a los padres. Si la niña se había escapado, pues venían ellos a ver por qué. Sí, ellos venían. ¿Y las castigaban? Sí, pues yo no me acuerdo si castigos, pero sí le daba uno. Los padres, cuando los papás, cuando venían las castigaban. Sí, que no las dejaban salir o que no las llevaban, que las dejaban aquí. Entonces, como eran niñas muy pobres, eran niñas de pocos recursos. Sí, señora. Nos obligaban a quedarse. Niñas con mucha dificultad que tenían en sus hogares. Huérfanas, pobrecitas, todas flaquitas, pero gracias a Dios aquí se iban bonitas. Claro. Cuando terminaba el año se iban muy bonitas las niñas. Señora Marujita, aquí, gracias a ustedes y gracias a todo el personal de la colonia, hicimos una actividad que pienso que jamás se va a volver a realizar en Arcabuco por múltiples circunstancias, pero esa actividad que hicimos rompió todos los esquemas. El reinado. La sardina sí. Del año. Recordemos cómo fue esa actividad del reinado de la sardina del año. Esa actividad era muy bonita porque había una asociación de padres de familia, que me acuerdo que era don Olger Gamboa, la señora Inés Parra, la señora Olga Saavedra, los que recuerdo. Y ellos organizaban un bazar. Ese día venían los papás de las niñas, los que podían venir, ¿no? Y se organizaba, y eso era muy bonito porque se iba representando los departamentos, y acá venía mucha gente. No cabía la baile, gente. No cabía. Y eso vendíamos golosinas, vendíamos cerveza, y los fondos los recogían ellos, y con eso yo creo que se ayudó a construir los 2 salones de afuera. Y me acuerdo que también se arregló el teatro, porque el teatro en una época era entablado, y después fue cuando ya se le echó la plancha y ese piso. Y al piso, sí, señor. Porque fueron más o menos unos 7 años consecutivos que hicimos ese reinado con la profesora Gladys, la profesora Josefina, la profesora Gloria, la profesora Clarita, las hermanas que estaban en su momento, ustedes, todo el personal. Era una actividad en la cual se hacía al estilo Miss Universo, reinado en Cartagena, porque era desfile en traje de baño, en traje de fantasía, con jurados, con edecanes. Era una actividad muy bonita. Muy bonito, sí. Y todo dentro del respeto. Y todo dentro del respeto, sí. Y aquí había mucho respeto y mucha pertenencia, ¿verdad? Había mucho sentido de pertenencia. Mucho sentido de pertenencia. Es una palabra filosófica que dice la señora Marujita, que hubo en su momento aquí en la colonia, porque reitero, actividad que uno programaba era exitosa por el sentido de pertenencia y por la seriedad y el respeto que generaba para ese entonces, y sigue generando obviamente como institución educativa, pero para ese entonces como comunidad religiosa. ¿Qué otras cositas recuerda su merced, señora Marujita? El 4 de octubre se celebraba la fiesta de San Francisco, que era la fiesta de las hermanas. Acá se hacía una actividad muy bonita. El patrono de las hermanas, San Francisco de Asís. San Francisco de Todos los 4 de octubre. Todos los 4 de octubre se celebraba. Y señora Carmencita,
qué otros recuerdos tiene? Pues chévere que era ese momento, era mucho, para mí fue mi segundo hogar, porque en la casa salimos o fuimos internas, era como su casa, para uno era el segundo hogar, para mí fue pues un recuerdo muy grande. Y tener que paladear al término Paladear popular todas niños esas y niñas, el era como cariño, paladear sí, hijos. claro, y Así los fueran niños le numerosos, querían a pero uno, lo estimaban a uno y lo querían, y todavía lo llaman y se acuerdan de mí. Decían, no, me acuerdo, me chito eso. tengo conocimiento de una niña que fue interna de Casanare y después volvió como profesora, me acuerdo, La profesora Eulalia. la profesora Eulalia. Ella fue interna. Fue interna cuando su merced. Sí. Cuando yo llegué, ella no estaba, después llegó como profesora acá, que fue una de las que ya cuando se iba a terminar el internado, fue una de las últimas profesoras que estuvo acá. Ya cuando obviamente por el Sí, tema de la fusión, todas esas normas sí, del gobierno, entonces por eso sí, se acabó el se internado, porque acabó el obviamente internado. Casanare recogió sus docentes que pagaba y recogió sus estudiantes. Sí, señor. Por eso fue uno de los factores para acabársela De 2002. en el 2000, 4. más o menos Sí, 2004, porque en exactamente. el año 2000 a las 2 nos trasladaron por medio de la Secretaría de Educación para el Colegio Alejandro de Humboldt. Nosotros las dos fuimos trasladadas allá. Fueron las dos primeras que, Las dos cuando la primeras. fusión, las dos primeras, su merced y su merced, Sí, señor. llegaron al En colegio el ya. año 2000, sí, señor. A trabajar con Alma Bendita, el rector Miguel Moya. Miguel el Alfonso Alfonso Moya, Moya. sí, que en paz descanse también el señor Sí. rector. Señora Carmencita, ¿cómo era el trabajo en el dormitorio de las internas? ¿Cómo era ese trabajo para 90 niñas? ¿Cómo era ese trabajo en Nos el... tocaba cambiar el extendido de cama cada 15 días. Y la ropa así cada 8 días, cada 3 días. Tocaba llevarles a su dormitorio, en su cama que estaba enumerada, ponerle su ropita, su sábana, su pijama, su toalla y su ropa particular o los uniformes, lo que fuera, pero todo tocaba llevarles allá a la cama y dejarles al pie de la cama su grupito de ropa. Sí, claro, el trabajo, el trabajo. Y señora Marujita, ¿qué trabajo les tocaba realizar a ustedes mientras ellas hacían su parte académica? Nosotros como eso nos turnaban, unas en la cocina, otras en el comedor, otras en el lavadero, otras en el aseo. O sea, cada una nos distribuía nuestro trabajo por mes. Y la hermana sacaba un listado y uno iba y miraba el listado de una vez para el año. Y uno sabía qué mes le tocaba, qué oficio le tocaba. Y su merced, señora Marujita, ¿y había alguna señora, alguna empleada que se dedicaba a la alimentación única, exclusivamente para las hermanas y la ropa de las hermanas también, de las religiosas? Sí, no, pero o sea, la alimentación no, porque la alimentación la que cocinaba para las Igual niñas, para todos. igual para todos, sí, para las profesoras y ellas era igual, pero y para la ropa, no, la ropa de las hermanas y se lavaban los ornamentos de la iglesia, acá también, y se purificaba, entonces había otra, pero esa persona ayudaba al comedor. Y en la capilla, porque aquí hubo capilla, y en la capilla, ¿qué oficios religiosos se realizaban? Matrimonios, primeras comuniones, hubo hasta ordenación, hubo el noviciado cuando pasan a religiosas, ¿cómo es que se llama? De novicia religiosa. Sí, De novicia. eso también lo celebraban acá. Y señora Carmencita, ¿cómo era el horario de oración de las niñas con las hermanas? A las 7 de la mañana les entraban a rezar y a orar y después salían a desayunar. Después del desayuno entraban a clase. Después al recreo a las 10 de la mañana, después del almuerzo. Después del almuerzo los mandaban a dormir una horita, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde las levantaban para esa clase. Y después en clase y después por la tarde el rosario a las 5 de la tarde, la llevaban a la capilla a rezar, rosario. Y luego 6 de la tarde la comida. La comida. Y después de la comida les permitía que jugaran aquí en el patio un rato. Ahí jugaban y a las 7 ya estaban durmiendo, ya las llevaban a dormir. Ese era el horario con las internas. Y las profesoras también se hospedaban acá. Sí, también eran internas y dormían acá.
tenía su La profe Estelita Cortés, ella durmió acá y la profe... Estelita Cortés, un Sí, saludo para ella. ella, Ella, y la profesora sé que fue Lina, docente acá, ella fue docente, no sabía que que ella había fue sido interna interna. aquí. Como docente fue interna Sí, aquí. ella estuvo aquí. Muy amiga de la profesora Cecilia, la de Ah, Bucaramanga, la de Cecilia Piedecuesta, Corso, sí, Cecilia Corso. sí, yo le doy mucha salud, creo que Dios la tenga bien. La profesora Cecilia, la profesora Gladys Barreto, la profesora Esperanza de Casanares, la profesora Lina Castellanos, ¿no se me acuerda? No, ella sí no me De acuerdo. Villa de Leyva. Vamos a hacer un recorrido con la señora Marujita y con la señora Carmencita. Vamos a hacer un recorrido por esta planta física de la institución de la sede Castro Martínez, hoy del colegio. Y ellas nos van a traer a la memoria, nos van a traer esos recuerdos donde quedaba el dormitorio de las niñas, donde quedaba el dormitorio de las hermanas terciarias capuchinas, en fin, todo lo vamos a traer a la memoria. Entonces iniciamos por este punto. Por acá, Carmencita, ¿qué quedaba aquí en este espacio que estamos observando? El dormitorio de las niñas, era un dormitorio más grande, pues, las más Ah, grandes. sí, El ahí dormitorio de los más grandes. Sí, O sea, cuando su merced llega en el 75, entonces, en el 77, perdón, en el 77 que me dice que llega, entonces aquí pernoctaban, si eran 90 niñas, era 45 y 45. sí, allá las más pequeñitas, dividían en No. esos 3 dormitorios. No, acá eran, por ejemplo, en las pequeñitas eran 27, allá eran 30 y acá era el resto, que las pequeñitas eran allá, las medianas allá y las grandes acá. Entonces, don Juve, por favor, aquí dormían las grandes. Las grandes, sí, sí. En los baños eran acá, para Sí, ellas. Sí, los baños eran ahí donde hay ahora un salón. O sea, aquí en el centro prácticamente. Sí, en el Sí. centro. Aquí, Seguía el dormitorio mediano, aquí tras de esto eran los baños. los baños, sí. Y al fondo eran el dormitorio de las otras niñas que su merced dice. Las celdas de las profesoras, porque cada dormitorio tenía una celda. Una En cada habitación. dormitorio había alguna profesora que habitación, las sí. acompañaba. Sí. Sí, ahí se Y veía. acá era el dormitorio de las pequeñas, Ese era el dormitorio de las pequeñas, las más pequeñas. más Y pequeñas. ahí también alguna profesora las Sí, acompañaba. también, tenía su habitación al lado. Ujú. Perfecto. Ahora continuamos por acá, por favor, don Juve. Ya vamos a ver otra puerta aquí. Esto es lo que aún se conserva. Esto es lo que aún se conserva de la antigua Castro Martínez, cuando estaban las hermanas terciarias capuchinas. Aquí donde dice coordinación ahora, ¿qué quedaba? La pagaduría. Aquí era la pagaduría. O sea, donde está ese arco hacia acá era la pagaduría, hacia atrás era la habitación de la profesora del dormitorio. Sino cuando esto se fusionó, entonces ya el colegio, o sea, hizo el arco y quedó una sola oficina. Y cuando su merced llegó, ¿qué pagador o qué pagador había? La hermana Emilia, la hermana Esther Jaramillo. La hermana de Jaramillo. Y cuando su merced llegó, Carmencita, ¿qué pagador había La acá? hermana Yolanda. La hermana Yolanda. Escobar. Yolanda Escobar. Una pequeña. La antioqueña, la paisa, sí señora. Seguimos por acá. Gracias a don Juve, director de cámaras. Esa pieza era nuestro dormitorio. Aquí era el dormitorio Nosotros dormíamos. cuando su merced llegó en el Sí. año 77. Dormíamos Cuando eran internas. Sí, internas. Dormían siete empleadas ahí. empleadas. ¿Quiénes dormían para ese entonces? Alejita, Olguita, mi hermana Olguita, yo, Noviecita, Elvita, Elisa. Hoy todas dormíamos aquí. Ahí. En Tecliofi. Les tocaba aquí, levántese temprano para el Ya, ya, desayuno ese para más de desayuno. 100 personas, 3 de la mañana almuerzo tocaba, para más de 100 personas, cena para más de 100 personas, las paladías, las niñas, Sí. las hermanas, las profes, todos. Todos almorzaban y comían acá. Y acá amasábamos. Amasaban también. Sí. ¿Dónde era la zona? El horno de leña era allá, pero yo cuando llegué ya no había horno de leña. Había un horno eléctrico y veníamos a amasar los viernes o los sábados. Se le amasaba una sola vez en la semana el pan para las niñas. Pan para todos. Para toda la semana. ¿Y cuántas personas amasaban? 2. 2 personas. Leña. Para todo el personal. Con leña. Cuando ella llegó con leña, cuando yo llegué en el 85 ya había un horno eléctrico. Eléctrico, un horno eléctrico. Sí. Aquí donde hoy día dice cafetería, profesores, ¿qué quedaba? Huéspedes.
todos los visitantes que venían a Sí. visitar los padres o las monjitas. ahí a la Familiares de pieza. las hermanas, entonces se La pieza hospedaban Se ahí. hospedaban acá. Si venían algunos papás de las internas, ¿también los hospedaban acá o ellos se quedaban ya en el pueblo? En el pueblo. En el pueblo, aquí era para las horas religiosas. Para las horas los religiosas. padres Sí. y hermanos. Personal que viniera de la comunidad, De la la comunidad. comunidad de las hermanas. Mm, La pieza de huésped. La pieza de huéspedes ahí. sí. Ahora a continuación, aquí tenemos otra puerta. ¿Aquí qué quedaba, su La merced? ropería donde se le guardaba la ropa a las niñas. Cuando ellas llegaban, entonces ahí se guardaban las maletas de ellas y se distribuían las 3 empleadas que habíamos, entonces por números. Es decir, si eran 90 niñas, una cogía del 1 al 30, la otra del 30 al 60 y la otra del 60 al 90. Y así se numeraban. Sí, y tocaba responder por esas 30 niñas la ropa de ellas. Y todo se guardaba acá. Todo se guardaba. Todo lo de las niñas Lo de las únicamente. niñas, tendidos, Ahí también todo. planchaba la ropa de las hermanas, solita. A las hermanas se aplanchaba ahí la ropa, sí. También era la Ah. ropería. Todo lo de ropería aquí. Sí, Ropería a las niñas y para planchar la aplanchado. ropa. Para las niñas, para acá. De las hermanas, de las religiosas. Y para plancharle la ropa, lavarla y planchar, ¿entre cuántas personas le lavaban la ropa a las niñas y entre cuántas planchaban? 3 Tres personas dedicadas, 3 empleadas Tres. dedicadas. dedicadas a eso. Bueno, y por esta salida, ¿qué quedaba aquí? Bueno, esta salida, ¿y a dónde nos conduce esta salida? Nos conducía en esa época. ¿Qué Al quedaba por acá? lavadero. Y el lavadero quedaba hacia este lado y el tendero de ropa allá. ¿Y cuántos lavaderos habían acá? Había 3, 4, 4. porque uno era para lavar la ropa de las hermanas, donde ellas también lavaban su ropa interior, y nosotros lavábamos el resto de las niñas. A propósito, ¿y el lavado de los ornamentos, que es tan delicado, cómo se hacía ese lavado de los ornamentos de las hermanas? Y eso las hermanas tenían un lavadero especial allá, a la entrada. A la entrada. Sí, y allá eso se lavaba y ahí tocaba purificar, y el agua que se purificaba, ellas tenían un sitio especial en la capilla donde esa agua se echaba ahí porque ellas decían que eso era muy sagrado. Claro, por los Sí, ornamentos de por ellas. los ornamentos de ellas y de la iglesia. Y entonces aquí 4 lavaderos, 4 Carmencita. lavaderos, 4. 4. Y más atrás seguía el amasadero, el leña. Sí, Y, ya y aquí donde está estos era salones, el extendedero. extendedero de Aquí ropa. habían jardines, allá era la huerta La huerta de las hortalizas, el maíz, Maíz. el frijol, la papa, y todo ajá. lo que se cultivaba acá, y las jaijobas que quedaban abajo y las matas de durazno. Y había marranos, había cocheras, había vacas. Y- Nos tocaba ordeñar. Bueno, esa leche y esos cultivos, cuando se sacaban los cultivos de papa, esos productos se utilizaban acá Sí, para, las niñas, para, para el consumo, para el del consumo aquí del internado. internado. Sí, la leche, todo era acá para el consumo. Y ya por este lado, ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba, señora Carmencita y señora Marujita? ¿Qué quedaba por este lado? El lavamanos y seguía el teatro, y ya había una pieza hacia el fondo, que era donde se guardaban los disfraces de las niñas, los vestidos de primera comunión. Como acá cuando hacían la primera comunión habían vestidos, entonces se los prestaban a las niñas. Entonces quedaba los lavamanos y donde se guardaban Sí, los disfraces y los vestidos de las niñas. Y por aquí había una entrada al teatro. ¿Dónde Aquí. quedaba la señora Carmencita? Aquí había un portón grande que Sí. subía uno a la tarima para cuando presentaba números. Eso era Sí, una tarima antigua. El escenario del teatro, El escenario del Seguía teatro. el teatro. donde desfilaban las niñas en el reinado. en el reinado. No, es- era de madera, todo eso era de Todo era entablado. entablado. Todo era entablado. Sí, Todo esto entonces teatro. Todo Teatro. esto Todo eso era teatro. donde hoy día dice biblioteca, sí. todo esto era teatro. Como nos dijo la señora Carmencita, en la parte de atrás había una entrada a lo que Y era acá el era la escenario. otra. Y aquí ya era la entrada del público. Del público, sí, señor. Aquí era la entrada del público para el teatro. Y por este costado, ¿qué quedaba? La enfermería. La enfermería. Por Sí, este- señor. aquí al fondo, hacia el fondo. Sí. Sí, había un salón donde las niñas cuando se enfermaban, entonces ellas se acostaban, ahí tenían las camas. Y allá era la enfermería, o sea, la oficina de la enfermera, y había odontología, también había acá, porque venía un odontólogo. Me acuerdo de la hermana Trina. Aquí era donde trabajaba la hermana Trina, que era la hermana enfermera. Trina, la enfermera, sí. La hermana
Trina, sí, la Ya. hermana Claudia, bueno, En esa época creo que estaba otra hermana cuando su merced llegó, sí. en la parte de Ah, enfermería. Y aquí para arriba ya eran salones. Todos estos salones que vemos aquí, Salones, sí. todos estos salones aquí para allá eran, había una parte que habían baños, ¿no? Sí, así en esa los época. baños eran allá. Dos, una en las niñas y otra en los niños, ¿no? Sí. Aquí, en el mismo sitio. Sí, había una Ahí en la una niña. división que era de baños. Una parte, sí, había Acá una había sección aquí una de baños. parte Sí, y señora. seguían salones y después habían otros baños, seguía otro salón y ya seguía la capilla. Perfecto. Entonces, Sí. todo esto donde estamos recorriendo, que son los salones nuevos de esta construcción recién, entonces, en esa época, como ellas dicen, en la esquina era la enfermería, de ahí para acá, salones y habían Baños. dos secciones de baños. Sí, señor. Aquí había una rueda y los columpios. Sí. Los columpios, ¿no? Sí, la rueda y los columpios. Y la Virgen. Y la Virgen, sí. La Virgen, claro, también, donde estaba la Virgen, la rueda y los columpios. Y el jardín. El jardín, toda la parte de jardín. Todo esto Solas era rosas. lleno de solas matas hacia alrededor, colgadas, eso era muy bonito. Y habían pajaritos. Canarios. Los canarios. Los canarios. Existía en esa esquina se me olvidó, existía algo, la campana. La campana, la sí. La campana, ¿cómo era lo de la campana? Era la alarma, La o era el alarma. timbre. El timbre, El timbre cuando cuando- las niñas salían al descanso o entraban de descanso. Y esa campana, eso fue inigualable, esa campana, Sí. única esa campana. Sí. Sí, Y me estaba parece- acá, pero no la veo. Me parece que, No, no, las niñas se peleaban por tocar la campana. Sí. nos Eso era un mandaban honor, para las Sí. niñas era un honor tocar la campana. Sí, y las hermanas también tenían su campanita para avisar que fueran a almorzar, cuando al comedor de ellas. Ah, para ellas. Ellas, Sí, ellas la tocaban comunidad. su campana. en la Para comunidad. para los alimentos, Sí. el horario de los alimentos de ellas. Sí, señor. Aquí la capilla, Sí. aquí la capilla, ¿no? Allá, Aquí en la sí. esquina. Allá en la esquina era la capilla, Y sí, y ya se conectaba con el con comedor. el comedor. Entonces vamos por este costado, don Juvenal, gracias. Seguimos con la señora Carmencita y la señora Marujita. Y después de la capilla, que era la oración que nos decía la señora Carmencita hace un momento, en los horarios que acudían las niñas. Entonces, por acá quedaba entonces el comedor, el todo esto el comedor. 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 Por aquí quedaba la despensa, se fuera la despensa y la cocina. La despensa, sí, y la Y cocina. la cocina enseguida. La despensa era donde se guardaban los alimentos de las niñas, las hortalizas, las neveras, todo. ¿Y ese mercado se hacía aquí los días martes o se traía de dónde? Mira, ¿De Moniquirá? Pues La cuando yo camioneta. llegué, ya lo hacían acá. Acá lo compraban en la plaza, El día martes. el día martes. ya ¿Quién iba a hacer la compra? ¿Alguna hermana o las mandaban a...? La Economa y la que estaba en la ropería de las las hermanas. hermanas. Sí. Olguita. Y cuando su merced llega en el 77, entonces el mercado lo traían era de Moniquirá. Moniquirá, El sí. día miércoles lo Sí, traían. traían de Sí. Moniquirá, Y se iban en el carro con don Luis, Don Luis Cetina. con don Luis Cetina, A traer la el camioneta mercado. verde. Ah, sí. la camioneta La verde. camioneta verde, La sí. foto. Y se iba también una hermana y alguna de Olguita. ustedes. Y la señora Olguita en paz descanse. La ropa de las hermanas iba con ella. Bueno, y comedor, entonces, comedor, al fondo quedaba la cocina. Al fondo quedaba la cocina, ¿no? Sí. Eso ya era comedor acá, y ya la despensa y la cocina. La cocina al fondo, Al de fondo, despensa y sí. cocina. Sí, ya había un pasillo por mitad. Sí, el pasillo para donde uno entraba. Sí, Y allá había una sala de espera. Sí. Había una sala de espera, una ¿no? sala de De recibo. espera. La sala de recibo, exactamente. Muy bien, señora Carmencita. Sí. ¿Y por acá aquí qué era quedaba el allá? Comedor de las hermanas. Por acá ya era como Comedor, la sala de ah, hermanas. había Una la salita. oficina de la hermana superiora cuando yo llegué, que era la hermana Rosamelia, que era acá, y Ah, seguía, la de rectoría. y seguía ya el comedor de ellas y las habitaciones y los baños. Era muy restringido la entrada Claro. a donde las hermanas, Ah, eso era sí. restringido. Sí, claro. Sí. Claro, porque de No, todas maneras sí, el no respeto, entraba. por el Era muy respeto. respetuoso llegar allá. O sea, pues iba la que le tocaba ir a hacer el aseo allá y a llevarle la alimentación porque ellos tenían unas, Choferes. como sí, Un jueguito. unas tacitas donde se les llevaba la comida, el almuerzo, lo que fuera, se les colocaba en el comedor y ellos llegaban allá y Serví. sí,
se servían su alimentación. ¿El horario de alimentación de ellos era igual al de las niñas o tenían un horario de igual, las hermanas? Igual. El desayuno en el mismo horario, sí, almuerzo y y... la comida en el mismo horario. En un caso de que ellas estuvieran viajando, entonces tocaba guardarles para cuando llegaran en la para noche. cuando ellas llegaran en la noche. Cuando se iban las niñas, obviamente que el trabajo bajaba un poco, porque ya no había la responsabilidad de lo de las niñas, sino Sí. únicamente dedicado a lo que eran las hermanas y el personal. El personal, Sí, nosotros pero teníamos que entonces arreglar limpiar vidrios, lavar toda la colonia, no, el aseo, cobijas, nos el tocaba aseo lavar era muy cobijas estricto. Cobijas también, y hervirlas con agua, ¿no? Me tocó hervir Sí, cobijas cuando a mí con agua llegué para ya- desinfectar todo eso. para desinfectar, Mm. claro. Sí, era la tradición, era el respeto Respeto. que para esa época pues se vivía, y pues uno entiende, obviamente, entiende porque son las épocas, entonces el trabajo que le tocaba, lo que dice la señora Carmencita, lavar y desinfectar las Desinfectar cobijas todo cuando ellas se iban para tener limpio cuando llegaran. para cuando llegan las Todo niñas. bien Sí. ordenado. Ay, todos los sábados ellas sacaban las colchonetas allá y se desinfectaban todos los dormitorios. Todos los sábados. Y ellas en la tarde se sentaban allá en ese pasillo y llegaban y betunaban los zapatos para el domingo ir a la misa. Ir a la misa. Mm. Me acuerdo el uniforme de ellas y tenían una ruana roja. Roja. Sí. Una ruana roja. Bota. Mm. Salían muy ordenaditas, salían a la iglesia, al templo, Nuestra Señora del Amparo hoy en día, Sí. a la Sí. Eucaristía. Iban siempre a Uy, no. a la misa de 8 de la mañana. 8 de la mañana, la primera misa, sí. A la primera misa ellas iban. Sí. Y era Y con ese todo el coro respeto. era muy lindo. Muy lindo, Muy sí. lindo. Sí, la hermana Graciela, a la final, cuando ya se iba a caer el internado, ella les enseñaba, tenía coro acá, hasta venían personas del pueblo que ella les enseñaba A tocar guitarra y a tocar cantar. guitarra y a cantar, sí. Y señora Carmencita, cuando los domingos, cuando las niñas iban a la Eucaristía en orden, iban con una profesora y con alguna Hermanas. hermana, pero también iban con alguna de ustedes o únicamente profesora y hermana. No, es que nosotros Ok. trabajábamos por turnos. Sí, señora. El día domingo veníamos 3 o 4, según la necesidad que hubiera del trabajo. Y nosotros nos quedábamos, las que nos tocaba el turno nos quedábamos y ellas salían, desayunaban y salían con las niñas. Cuando las niñas llegaban, nosotros les teníamos la media mañana, El día domingo. el día domingo. Y el almuerzo después, ¿no? Sí. Recuerdo que también los domingos, muy esporádicamente, la sacaban al parque o la Sí. sacaban a pasear un rato. Sí, la llevaban, sí. No, las niñas vivían aquí a todo dar. Claro. A todo dar vivían aquí, Claro. claro. Jugaban, Bonito. había una cancha de básquet. En la Veníamos a noche, jugar no. baloncesto. Sí, Nos daban permiso a nosotros, teníamos ese honor. Un grupo exclusivo que nos dejaban las hermanas De venir a entrada. jugar. Veníamos con los médicos de la época, el odontólogo, y era muy exclusivo que nos dejaban venir a jugar de 5 de la tarde a 6 de la tarde antes de que entraran las niñas. Jugamos con las niñas, con las profesoras y jugamos baloncesto. Muy bien. Gratos recuerdos, esos recuerdos tan maravillosos. ¿Y aquí qué nos quedaba entonces? Aquí ya. dormitorios. No, la clausura de las hermanas. Sí, Esto esto era ya era dormitorios de dormitorios, ellas, o sea, celdas. ya era todo. Los Ellas dormitorios de tenían- ellas. Sí, ellas tenían una salita como por acá que la dividía del comedor a los dormitorios de ellas. Y lo del aseo, que su merced nos comentó hace un momentico, entonces todos los días se le hacían aseo a los dormitorios No. para arreglarle las habitaciones. ¿Cómo era? Las niñas, ellas hacían el aseo porque ellas se levantaban temprano, se bañaban y o sea, las Turnaban. profesoras tenían por grupos, cada 3 o 4 niñas hacían el aseo cada día. Sí, señora. Nosotros lo hacíamos el aseo y en el momento que las niñas no estaban y iban a llegar, y nos tocaba entregarles las camas tendidas, el aseo bien hecho en los dormitorios, nos tocaba hacer sahumerios. Y desinfectar, como decía Sí. Carmencita. Sí, Mm. Pero aquí para la parte privada de las hermanas, lo de las habitaciones, lo de los No, tendidos y ella lo eso. hacía. Nosotros hacíamos el aseo de la sala de ellas, y el comedor y el pasillo. Y ellas se encargaban el resto de sus baños, de sus habitaciones. Tendidos de Porque era cama lo muy hacían privado. ellas. Sí, era sí, muy uno les privado. lavaba, sí, Les lavaban, pero lo que era tender cama y eso, ellos mismos lo Ella hacían. lo hacía porque era muy privado. Muy privado, era muy claro. de- Sí. sí,
Y aquí ya terminamos entonces lo que era el garaje. El garaje. Allá era el garaje, el almacén y el lavadero de las hermanas. Ah, el almacén por ese costado. Y el garaje, las Y el camionetas. dormitorio del celador, Dormitorio, ese sí no me Mm. acuerdo, la verdad yo no me acuerdo. que ahí Vea. se quedaba don Josué. Ah, sí, por ese costado hacia allá a la vuelta. Sí. ya tenía la- Por ese costado entonces, don Sí. Juve, entonces por ese costado, ahí donde están las escaleras, ahí, ya nos vamos acercando. Aquí era el garaje, El garaje de la camioneta. de la camioneta. Había ya una imagen era de San Francisco de San Asís, Francisco y había un kiosco un kiosquito ahí a la entrada. a la entrada y la imagen de San Francisco de Asís, el patrono de las hermanas El terciarias. patrón de las hermanas. Sí, señor. Y entonces me dice que por aquí quedaba el almacén. El almacén y al lado era la habitación del celador. Y aquí en el almacén, ¿qué guardaban? Todo lo de víveres Todo lo de mercado. y lo de aseo. Mercado y aseo. Sí, señor. Aseo para todo lo que es la Sí. institución en ese entonces Sí, eso era de por bultos, la Castro Martínez. por mayor que compraban. Claro, el por mayor. Mm. Señora Marujita, muchas gracias, su merced, muy amable y gracias por enriquecernos esa historia de lo que fue la colonia escolar José Joaquín Castro Martínez. Muy amable. Con mucho gusto, señor Correo, gracias por su invitación. Yo quiero dar un saludo muy especial a todos los docentes del colegio y a todos los docentes de las veredas y a los docentes de acá de la Castro Martínez. Se nos quedaba algo. Vilmita Castellanos fue La docente. profe, Ah, sí, sí. Vilma Castellanos fue la primera docente del preescolar, La primera docente de preescolar fue Vilmita Castellanos. sí, de acá de la La colonia. profe Manda Cortés. ¿Cómo fue? Sí. Ah, la Magdita fue- Cortés. Sí, ella Magdita tuvo como Cortés unos también 2 hizo años. parte. Estuvo también aquí en la Sí. colonia. Muy amable. Dios les bendiga. Su merced, muy amable. Gracias por invitarnos. De esta manera, entonces, hemos estado en Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos hoy, con la señora Marujita, con la señora Carmencita, que nos han acompañado para traer toda esta historia de lo que fue el internado de las hermanas terciarias capuchinas. Bajo la dirección del señor alcalde Carlos David Zárate Báez, la subdirección de la doctora Diana Camacho, la dirección de cámaras, edición y producción de don Juvenal Torre Rincón, este amigo de ustedes les dice, Carlos Alberto Correo Robles les dice, muy amables, gracias y esperen un nuevo espacio de Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Dios nos bendiga.